Shalom, buenos días, mis amados hermanos. Estamos para empezar la enseñanza el día de hoy. Que el Todopoderoso nos dé sabiduría, que las comunicaciones sean cubiertas, que no haya ninguna interferencia, que estén cubiertos los equipos, los canales de internet. En el nombre de Yeshua clamamos, Padre, para que sea establecida tu voluntad y sea establecido lo que tú quieres, Rey Todopoderoso. Te alabamos, te bendecimos, Rey, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Bendito Padre Todopoderoso, digno eres de gloria, digno eres de alabanza, digno eres de adoración. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a, vamos a comenzar la enseñanza de lo que tenemos en este día para ustedes acerca de los panes sin levadura, que es el día 15 que continúa eh, la convocatoria de panes sin levadura. Si hay algún... El, es una fiesta muy importante que tiene que ver con la sepultura de Yeshua. Cuando él fue sepultado en el seno de la tierra, entonces empieza una serie de desenlaces de todo el evento profético determinado por nuestro Abba para este tiempo, para ese tiempo, para nosotros. Y como les había dicho, esta semana es muy importante, estas convocatorias, estas Moedim de este año, porque coinciden exactamente con los días en que Yeshua fue crucificado, murió y resucitó. Murió a la mitad de la semana y luego él resucitó al tercer día, resucitó la mitad de la semana, que es el día miércoles, y hoy también cayó en este año en miércoles Pesaj. Entonces es algo muy importante, no es coincidencia que esté alineado esta época de la década 57-80 a lo que pasó exactamente con Yeshua, que vino a abrirse una puerta para salvación, para redención, para su pueblo. Las Moed del Padre son las Moedim, ¿verdad? Moed, que significa el medio por el cual se accesa a la eternidad. El calendario bíblico muy diferente al calendario del hombre, al calendario humano, al calendario tradicional. Nosotros debemos ver cuán importante es el, el sentido de por qué nosotros debemos volver al calendario del Padre, por qué nosotros debemos movernos en el calendario del Todopoderoso, ya que es importante, imprescindible, que conozcamos tiempos, que conozcamos lo que el Padre quiere de hablarnos en su cronómetro. Hay un cronómetro del cielo muy diferente al cronómetro humano y está marcando con el calendario en el cual tienen ustedes imágenes. Ahí en el mes de Nisan, entre marzo y abril, estamos en esta época de inicio del año, muy diferente al inicio del año del calendario greco-romano. Es importante que nos conectemos con este diseño. Hay algunas pequeñas interferencias, debe ser por el internet, pero vamos a continuar con la enseñanza, con la instrucción. Tenemos las convocatorias, Pesach, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, Yom Kippur, Sukkot, que están marcados en cada uno de los meses del calendario bíblico, no del calendario humano. Cada una tiene que ver con eventos proféticos. Las primeras 4, Pascua, panes sin levadura, primicias, Shavuot, tiene que ver con la primera venida de Yeshua. Representan su muerte, su sepultura, su resurrección, y el Pentecostés tiene que ver con el alineamiento de la profecía que dio el Padre de Joel 2, que derramará de su Ruach sobre toda carne, que se cumplió en Hechos 2. Las otras, trompetas, Yom Kippur y Sukkot, tienen que ver con su segunda venida, los eventos que se darán cuando Yeshua regrese acá a la tierra. Las Moed del Padre, ¿verdad? Aquellos es la puerta que mira, que permite mirar, fijar la mirada a las naciones. Es el medio por el cual las naciones fijan su mirada en la puerta, que Yeshua, y Yeshua es la puerta. Es uno de los significados también de la palabra Moed, aquello que fija nuestra mirada en la puerta, que fija nuestra mirada en Yeshua HaMashiach. Es muy importante que tengamos esto. Hay algunos pequeños cortes, estoy mirando. Bueno, les pido mil disculpas, perdón por eso, está fuera de nuestro alcance.
es un problema de internet, del proveedor, pero vamos a seguir en la enseñanza. Continuemos. Entonces, como les había dicho, las Moedín de primavera, la primera venida del Mesías. Las de otoño, la segunda venida, que básicamente se da en el mes séptimo. El, habíamos visto en el estudio de Pesach que tuvimos, empieza el día a las 6 de la tarde, ¿verdad? A la medianoche, Yeshua fue llevado cautivo, fue llevado prisionero eh, por, eh, por la guardia del templo, fue llevado prisionero y luego fue eh, presentado al mediodía, crucificado, presentado donde Pilatos y luego crucificado. Pero también nosotros debemos ver que hubo muchos problemas, que hubo muchos, muchos incidentes en este tema que definitivamente afectaron la, eh, el desenvolvimiento, según lo que tenía planeado el, el ser humano por los apóstoles. Dijeron, no es posible que muera nuestro Redentor, pero había un cronograma del cielo. Él tenía que ir, ser crucificado, morir, a la hora novena, ser enterrado al atardecer y luego resucitar. Entonces, es algo muy importante que no se lo puede eh, negar, no se puede uno escapar de eso, eh, y debemos mirar y aprender de aquí y conectarnos con los tiempos del Padre. Este cronograma que les presento básicamente está puesto para que nosotros conozcamos lo del Padre, que nosotros nos podamos unir a lo que el Todopoderoso, a lo que nuestro Abba quiere para nosotros, que es muy importante, necesario para este tiempo, que nos conectemos con las como es del Padre, que nos conectemos con sus convocatorias, porque eso es muy importante para este tiempo. Eso es de vital importancia para nosotros, que debemos conectarnos con esto. Todo el día 14, de ahí piensa el día 15 al anochecer, cuando fue sepultado en la tierra, panes sin levadura, que es de lo que vamos a estudiar hoy. Y en Levítico 23, del 6 al 7, decía, a los 15 días de este mes de la fiesta solemne de los panes sin levadura, ya ve, 7 días comeréis panes sin levadura, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Yahvé 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Entonces aquí, ¿qué me dice la Escritura? ¿Qué me dice la palabra de nuestro Abba Kadosh? Que nos, primeramente, el 15 del mes de Aviv o Nisan, ahí nosotros tendremos convocatoria, una santa convocatoria, es Kadosh, y dura 7 días. El primer día es un Shabbatón, un Shabbat anual, para que haya un reposo muy diferente al Shabbat semanal. Hay Shabbat anual, Shabbat semanal. Este Shabbat, el primer día de panes sin levadura, es un Shabbat anual, no se hace ningún trabajo. El séptimo día también será un día de reposo anual, no tiene nada que ver para que podamos nosotros observar esto, no tiene nada que ver con lo que dicen las escrituras, que tomaron algunos y mal interpretaron las escrituras. Como decía que no podía estar en madero porque era día de reposo, entonces creyeron que era Shabbat, el día de reposo anual, pero en realidad era esto, y esto originó toda una doctrina de que murió viernes, resucitó domingo, y no es así. Yeshua murió un día miércoles, resucitó Shabbat, al finalizar Shabbat, porque no ha habido entendimiento de este primer día, y se equivocó, se malinterpretó y se hizo toda una teología, toda una doctrina, toda una práctica de Viernes Santo y Domingo de Gloria. Eso no existe, porque se alejaron del
cronograma del Padre, del cronograma bíblico, de lo que el Todopoderoso hizo con la primera venida de Yeshua. Entonces, panes sin levadura, primer día, es un Shabbat anual, séptimo día, Shabbat anual dura 7 días. 7 días es un número profético muy importante porque tiene que ver con restauración. Cuando el leproso, el inmundo, el contaminado, tenía que estar fuera del campamento 7 días. Este tiene un proceso de purificación, por eso es sin levadura. Ya vamos a ver qué es la levadura. Y luego, también con la semana de la creación, el séptimo día, Shabbat, reposo, los 7 milenios. Adán pecó y tenía que estar fuera 7 milenios y de ahí ingresar recién al séptimo milenio, perdón, para que él pueda ser restaurado de la posición que tenía. Lo que es idéntico, son cronogramas establecidos por el Padre, todo es profecía, la Torah es profecía. Respecto a esto, a pan sin levadura, matzá es pan ácimo, hametz sin levadura. Es decir, un pan ácimo también se le conoce como pan de aflicción. ¿Qué significa la matzá, el pan? El símbolo de las bendiciones del Padre en nuestras vidas. Hametz, lo que estorba, es decir, es el pecado. La levadura es el pecado, lo que estorba que no nos apropiamos de las bendiciones del Todopoderoso. Es decir, la masa, la harina es pura, lo que nos da el Padre, pero el pecado del hombre la contamina y la hace que se infle, y eso no permite que yo accese al verdadero matzá. Matzá, panes sin levadura, implica las bendiciones del plan de redención del Padre. Yeshua murió, fue sepultado para que venga algo sobre nosotros, para que se elimine aquello que esté estorbando. Por eso hay que buscar y sacar todo el pan de la casa, pero de la casa que soy yo, de la casa espiritual, el templo, el sacerdocio santo que soy yo, eso hay que retirar para que pueda ser restaurado, para que pueda ser puesto en el orden que quiere el Padre, sin levadura, sin contaminación, sin pecado. Muchos están buscando, haciendo panes sin levadura para comer, excelente, muy hermoso, debe hacérselo. Han sacado toda la levadura de la casa, está muy bien, pero el enfoque para este tiempo es qué levadura está dentro de nosotros, qué levadura está dentro de nuestra casa, y eso es lo que nosotros debemos sacar. No podemos quedarnos con esa levadura. También la fermentación, que la levadura actúe, tiene que ver con la descomposición con muerte. La levadura representa la corrupción y el pecado. El pan sin levadura debe estar limpio, vida, el pan de vida. Y Yeshua HaMashiach, el pan de vida. Él es el verdadero pan sin levadura de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que provoca la levadura en la masa, en la matzá? Que se hinche. Eso es lo que le pasó a Heilel. Quiso algo que él no le fue dado. Se hinchó, se envaneció, porque era perfecto, porque el Padre le dio lo mejor de lo mejor como a nosotros. No permitamos que nosotros nos caigamos en el envanecimiento, que Leviatán empiece a operar en nosotros. Levadura es un recuerdo en nuestras vidas de que debemos evitar al máximo que Leviatán caiga sobre nosotros, que Leviatán venga sobre nosotros. Es muy importante entender eso. ¿Cuál es la diferencia entre el matzá, el pan sin levadura, y el pan con levadura? Es la forma de amasar, que tiene que ser rápida y enseguida al horno. Tiene que ver con diligencia, tiene que ver con valoración del tiempo. Es la misma masa que se le hace, pero la diferencia es la forma de amasarlo. Es decir, que hay que esforzarse, hay que concentrarse y hay que hacerlo rápidamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, ser conscientes, romper todo, que sea rápido. No podemos permitir un poco de pecado, tolerar el pecado, porque eso viene a destruirnos, viene a dañarnos. Tiene que ser rápido las decisiones de alejarse de las cosas que no provienen del Padre. Vamos a ver ahora acerca de Yeshua y panes sin levadura. El pan sin levadura, ahora que ustedes están haciendo en sus casas, hay que pincharlos, ¿verdad? Quedan con huequitos, no es el pan normal. En Isaías 53 dice, pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El pecado de nuestra paz cayó sobre Él y por su herida fuimos sanados. Miren, Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el precio de nuestro pecado cayó sobre Él. Él fue el pan sin levadura. Él fue traspasado, ¿verdad?, con los clavos, sufrió toda clase de oprobio, etcétera, etcétera, para que nosotros seamos libres. Y hoy recordamos eso, su muerte
pero también el proceso que sufrió él de la muerte. Panes sin levadura me recuerda todo el sufrimiento que él tuvo. Él cargó el pecado. Dios, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sintió abandonado solo por la cantidad de pecado que estaba cargando el santo, el justo, el perfecto. Todo mundo, todas nuestras transgresiones, nuestras rebeliones, y fue ese pan. Y cuando nosotros comemos este pan sin levadura, recordemos su obra perfecta y reflexionar en nuestros caminos y meditar. Él vino a sufrir todo por causa de nosotros, por el amor que nos tiene. A este pan también se le conoce como pan de aflicción, eso lo pueden ver en Deuteronomio 16:3, y significa sometimiento y obediencia. El pan de aflicción, Yeshua se sometió, aprendió obediencia y obediencia de muerte para consumar la salvación, el pan perfecto de redención de nosotros. Es decir, también pan de sin levadura representa la muerte de mi yo, la muerte de mi ego, la muerte de mis planes, de mis sueños, de mis diseños, para conectarme en lo que el Padre quiere para mi vida. El pan de aflicción, que es también simbolismo de pan sin levadura, la sepultura de Yeshua también implica algo muy importante en la vida del creyente, en la vida de aquel que viene a hacer una verdadera teshuvá. La verdadera teshuvá implica muerte al yo. Lo que dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí. Antes de pasar eso a la muerte y sepultura, vamos a ver fundamento bíblico de panes sin levadura. Lucas 23, del 60, el 50 al 56, vamos a verlo. Ahí dice: y aquí un hombre llamado José de Arimatea, ciudad de los judíos, varón bueno y justo, el cual esperaba el reino de Dios y que era del concilio, aunque no había consentido con el consejo ni las acciones de ellos, se acercó a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Y después de bajarlo lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no había sido puesto nadie todavía. Era día de la preparación y se acercaba el sábado. Aquí viene el problema, la mala interpretación. Era el día de la preparación. ¿Por qué se le conoce día de la preparación? Porque era el día en que se preparaban los panes, se preparaba el cordero para matarlo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Que a las 3 de la tarde era sacrificado en la ofrenda de la tarde. Se acercaba el sábado. ¿Qué sábado? No era un día, un sábado semanal. Era el día 15 de que es pan de sin levadura, como vimos en Levítico 23, ¿verdad? Entonces este sábado que se refiere aquí, que en el texto original es Shabbatón. Si yo miro el texto original, yo voy a entender, no era el séptimo día, era un sábado de reposo anual. Y las mujeres que habían ido con él desde Galilea, siguiendo de cerca, observaron el sepulcro y cómo había sido puesto su cuerpo. Después de regresar, prepararon aromas y mirras y reposaron fielmente el sábado conforme al mandamiento. Sábado, pero anual, no semanal. Y por esto se malinterpretó. Como murió el día 14, y hemos estudiado ayer, miramos la enseñanza, anochecía, iba a empezar el día 15, panes sin levadura, que es día de reposo anual, no podía estar ahí. Entonces le pidieron bajarlo y sepultarlo. Pero no era un sábado anual, y entonces interpretaron, ya, el siguiente día era sábado, entonces murió viernes, y viernes santo. Y no es así. 14 de Nisan, Pesach puede caer en cualquier día de la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, etcétera, etcétera. Es el calendario que yo debo observar, no la semana. Y por mala interpretación de esto, por no conocer el contexto, por haber desechado el Antiguo Testamento, es que hubo esta mala interpretación y muchos todavía siguen festejando eso. No existe eso. Yeshua murió el día 14 de Nisan, fue enterrado al terminar 14 de Nisan, el día 15, en la sepultura. Continuemos, Juan 19, del 31 al 33. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación para que los cuerpos no quedaran en la cruz del sábado, y aquí aclaran, pues el día de aquel sábado era grande, era un Shabbatón, día de reposo anual. Rogaron a Pilato que les fueran quebradas las piernas y fueran quitados, pero fueron por tanto los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Yeshua, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Miren, era día de la preparación, el siguiente día no podía quedar en la cruz, entonces pidieron bajarlos, no podía haber eso, era
una fiesta solemne, empezaba panes sin levadura. Entonces fue sepultado. Panes sin levadura básicamente son dos puntos, del que vimos Isaías 53, sufrimiento de Yeshua, que fue clavado, traspasado, el cumplimiento de Isaías 53 de nuestras vidas, y también su sepultura, y ya vamos a ver por qué es importante la sepultura, qué implica esto en nuestras vidas, qué implica esto que pasó hace miles de años en nuestras vidas. Vamos a verlo. Romanos 6 del 4 al 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Miren, somos sepultados juntamente con Él. Entonces, ¿qué implica que Yeshua fue sepultado en la tierra? Que nosotros también espiritualmente, proféticamente, fuimos nosotros todos sepultados con Él. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando se ejecuta panes sin levadura en nosotros, cuando nosotros nos sumergimos primeramente en las aguas y luego en el Ruach, en la inmersión de Yeshua, ¿verdad? Así dice, a fin de que como Él, Yeshua, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Miren qué poderosa esta palabra de Romanos 6. Aquí me implica un Pesach, nosotros fuimos crucificados juntamente con Él, a renunciar al viejo hombre, renunciar al pecado. Eso causa dolor porque hay muchas cosas que va a tocar dejarlos, hay muchas cosas que no debemos hacerlos, eso va a provocar una cierta aflicción en nosotros. Pero dice que así como nosotros también fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en su resurrección, que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Colosenses 2 dice que nosotros fuimos sepultados juntamente con Él y recibimos la circuncisión para que el viejo hombre muera. El morir, el ser sepultado quiere decir el inicio de la nueva vida, porque en 3 días resucitará Yeshua, novedad de vida para nosotros, restauración. Panes sin levadura implica que usted muere a su viejo yo, usted muere al viejo hombre, muere al pecado, recibe la circuncisión en el corazón, en la mente, para que ya no sea esclavo más del pecado. Panes sin levadura es un tiempo profético importante para nosotros, para que renunciemos al pecado, para que muera esa naturaleza que está desalineada del Padre, muere esa naturaleza que está alejada de su ruach, de su espíritu. Panes sin levadura es morir al viejo hombre, así como Yeshua murió para ser libre. Un pan sin levadura perfecto ofrecido por nosotros. Así quiere el Padre que nosotros hoy seamos libres de la levadura, que renunciemos al pecado, renunciemos a todo aquello que sirva para que nosotros estemos listos para un nuevo nacimiento. Muere el viejo hombre y empieza a salir el nuevo. Eso es el inicio de esta época profética de panes sin levadura, sepultados juntamente con Él para muerte. Así como Él resucitó, entonces también nosotros seremos resucitados y andar en novedad de vida. Entonces hoy una invitación a renunciar a todo aquello que no viene del Padre, a romper todo aquello que trae dolor, pecado, etcétera, etcétera, para que nosotros andemos en novedad de vida. Tiempo de cambio profundo, tiempo de Teshuvah, que es lo que está haciendo el Padre. Entendamos el significado profético de panes sin levadura. Saque el pecado, haga morir al viejo hombre. Ese viejo hombre tiene que morir porque nos ha dado autoridad el Padre a través de su Ruach. Tiempo de clamar restauración. En Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, es decir, pan sin levadura, sepulta ese viejo hombre, sepultados juntamente con Yeshua. Que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, aquí dice, esta es una época en que se despoja el viejo hombre, renuncia a los deseos engañosos y una renovación en el espíritu de nuestra mente. Los 7 días, así va a llegar el término de panes sin levadura proféticamente, el 7º milenio, solamente panes sin levadura con el Padre. No va a entrar nada que sea inmundo con Él. Y también en nuestra vida, en el 3er día, resucita Yeshua, también ahí renovados en el espíritu de nuestra mente. Nuevo nacimiento, nueva creación, nueva criatura. He aquí, todas las cosas son
hechas nuevas, porque sale el nuevo hombre, porque decidió en panes sin levadura sepultar, renunciar a todo aquello que no proviene de él. ¿Cómo celebramos en la actualidad panes sin levadura? Primeramente renunciando, rompiendo, haciendo teshuvá, arrepentimiento genuino, etcétera, etcétera. Como también quiere el Padre, 1 Corintios 5 del 7 a 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, miren, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Miren, dice que somos nueva masa, que Yeshua fue al madero, murió, sepultado por nosotros, para que nosotros ya no seamos panes con levadura, que seamos panes sin levadura, y esta época viene para recordarnos de esa obra perfecta de Yeshua y el compromiso. Pero dice, como leímos en Efesios, despojaos, algo tengo que hacer yo. Tengo que renunciar, tomar decisiones firmes y empezar a caminar en lo diferente, en lo nuevo que tiene el Padre. Y así es que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. Entonces, usted va a celebrar panes sin levadura, despójese de esa levadura. Ya vamos a ver qué tipo de levaduras, la malicia, la maldad, etcétera, etcétera. Debemos celebrar con panes de sinceridad y de verdad. En 1 Corintios 5, 7 dice, otra versión voy a leerles. Ustedes son en realidad como el pan sin levadura que se come en los días de Pesaj, porque Cristo, que es el Cordero de nuestro Pesaj, fue muerto en sacrificio por nosotros. Esa es la obra perfecta de Yeshua. Murió, se llevó nuestras rebeliones, sacó la levadura para que yo sea un pan sin levadura. Y eso yo recuerdo hoy en panes sin levadura, que yo soy esa matzá, libre de pecado, libre de iniquidad, libre de orgullo, que soy ese pan sin levadura por la obra de Yeshua. Sí, así que debemos celebrar nuestro Pesaj con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad, y no con la vieja levadura, ni con la corrupción de la maldad y la perversidad. Panes sin levadura, recuerdo la obra perfecta que hizo Yeshua en mi vida, renuncio, me arrepiento y empiezo a celebrar. Es la manera correcta de celebrar panes sin levadura. ¿Qué levaduras tenemos nosotros? Mateo 16, del 5 al 7, me dice: llegando sus discípulos del otro lado se habían olvidado de traer pan. Recordemos la multiplicación, ¿no?, en Pesaj. Y Yeshua les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan, en el versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. ¿Qué levadura debe de cuidarse? La levadura de los fariseos, levadura de los saduceos. ¿Qué representa la levadura de los fariseos? Tradiciones humanas, como si fuesen mandatos de hombre. La cena del Señor domingo de cada mes. Eso no existe en las Escrituras. Hay la cena de Pesaj que celebró Yeshua. Eso es tradición de hombre, levadura de fariseos. Aumentar cosas como si fuesen mandatos de Dios. Esa levadura debemos cuidarnos. Otra levadura de los saduceos: quitan la palabra del Padre. Esto no, Antiguo Testamento ya no vale, estas cosas no, esto sí, esto me conviene, esto no me conviene. Eso es levadura de los saduceos, quitar cosas de la palabra del Padre. Y estas levaduras, estas doctrinas todavía hay entre los creyentes. Unos que aumentan cosas y otros que quitan cosas de la palabra. Usted va a celebrar panes sin levadura, pues debe hacerlo con la palabra, el evangelio del reino, no con levadura de doctrina de ninguna índole. Otro tipo de levadura, la levadura de Leviatán, Marcos 8 del 15 al 21. Del 15 voy a leerles. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Cuál es la levadura de Herodes? ¿Qué tenía él? El orgullo, la soberbia. Buscaba solamente poder, no le importó matar a sus hijos, a su esposa, destruir, porque él quería mantenerse en lo suyo. La terquedad, el orgullo, la altivez, la maldad, la impiedad, todo lo que representa Herodes. Eso también, esa levadura debe quitarse. ¿Qué otro tipo de levadura? 1 Corintios 5 del 1 al 7. Por todas partes se dice que hay fornicación entre vosotros, y fornicación tal que ni aún existe entre los gentiles, hasta el punto de que alguien tiene la mujer de su propio padre. Y vosotros estáis engreídos, y no os habéis más bien entristecido para que fuera quitado de en medio de vosotros el que hizo esta acción. ¿Qué dice aquí? Estaban soportando un pecado, que uno estaba con la esposa de su padre. Dice usted, un poco de levadura leuda toda la masa.
qué nos advierte Pablo aquí? No con la levadura de la indiferencia, no con la levadura de la tibieza y no con la levadura de soportar el pecado, no con la levadura de la sensualidad. Sensualidad, moverse por los sentidos, no tiene que ver con sexo. No con esa levadura. Renuncien a eso, a tibieza, a soportar el pecado, a hacerse de la vista gorda del pecado. Esa levadura no quiere. Nosotros debemos quitarnos esa levadura también. Tenemos estos 7 días de limpieza. ¿Qué otra cosa? La levadura de la sensualidad que criticaba el apóstol Pablo. En Corintios, desde el versículo 10 voy a leerles. Desde el 9. 8, perdón. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con ázimos de sinceridad y de verdad. Os es escrito en la carta que no os juntéis con fornicarios. Miren, celebremos sin malicia, sino con panes de sinceridad y verdad. Y dice, no se junten con los fornicarios. Dice, pero no quise ir con los fornicarios de este mundo, con los ávaros y ladrones o idólatras, pues entonces sería necesario salir del mundo. ¿Cómo dice que celebremos nosotros la levadura, panes sin levadura? ¿Con qué no debemos juntarnos? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Esto es una invitación a que mire con quién se está llevando, mire a quién está escuchando. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Quien se junta con lobos, aullar aprende. Dice, más bien os escribí en el versículo 11, que no juntaros con ninguno que llamándose hermano, miren, sea fornicario, avaro, idólatra, calumniador o borracho, codicioso, con ese ni siquiera se sienten a comer. Mira la levadura, esto tiene que ver con la levadura de la sensualidad, con la levadura de la tibieza espiritual, con la levadura de la hipocresía, porque sabemos que está pecando y no le decimos nada y compartimos la mesa, compartimos el pan. Dice, con esos ustedes no celebren panes sin levadura. Van a celebrar la convocatoria, pero no se junten con aquel que está siendo hermano, está haciendo quedar mal, tiene levadura, tiene pecado, porque eso les va a contaminar a ustedes. Es tiempo para retirar, renunciar a toda clase de pecado. Tiempo de teshuvá, mis amados hermanos. Panes sin levadura es teshuvá y recordar la obra perfecta. Sepultados juntamente con Él para luego regresar en novedad de vida. El viejo hombre debe morir y sale la nueva creación libre de pecado que no practica el pecado. Entonces, levadura es un proceso de santificación, humillación delante del Padre, confesión, pedir ayuda, ministración, etcétera, etcétera. Es tiempo de limpiarnos de toda maldad. Por eso en los 7 días se saca toda levadura. Los 7 milenios, sacar toda levadura, todo pecado, toda purificación. 7 días en que nosotros debemos entrar al nuevo proceso para nacer de nuevo y ya sin mancha, con un ADN correcto, con un ADN adecuado. Meditar, teshuvá, auditoría espiritual. Todo eso necesitamos en este tiempo. Esos 7 días que debemos humillarnos, clamar misericordia, perdón, santificación del Padre, hacer lo que hizo David, límpiame con hisopo. Límpiame aún de los pecados que me son ocultos, de aquello que yo no conozco. Debemos consagrarnos, decidir consagrarnos, dejarnos de tibieza, dejarnos de medias tintas y empezar a caminar en lo que conocemos y a cumplir el mandato del Padre. Saquemos la levadura de esta casa del Padre. El pan sin levadura, el pecado que ya hemos visto de la doctrina de fariseos, saduceos, levadura de Herodes, levadura de la sensualidad, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que salir. Todo eso tiene que ser limpia esta casa para nacer de nuevo. Es muy importante que yo recuerde esto. Es un tiempo de restitución, es un tiempo de restauración que nosotros tenemos delante de nuestro abacados, de nuestro Padre Celestial. Los eventos que vamos a estudiar en esta semana, el Cordero sacrificado, el despojo que hubo que ya estudiamos, el sábado anual, el día 15, panes sin levadura, y empezamos panes sin levadura, proceso de arrepentimiento. El tiempo en que Yeshua fue crucificado, sepultado, panes sin levadura. Al inicio del día 15 fue sepultado, murió por nosotros, sepultado por nosotros, para que nosotros seamos sepultados juntamente con Él y que muera la vieja naturaleza. Panes sin levadura me invita a eso, a ir a un tiempo
diferente a un tiempo de restauración con nuestro abacados, un tiempo de conexión, un tiempo de santidad, un tiempo de comunión. Que nuestro Abba nos permita hacer ese pan sin levadura. Que nuestro Abba nos lleve estos días de arrepentimiento a buscar santificación, santidad y renunciar a todo aquello que estorba, que se salga toda tibieza, todo miedo, toda falta de compromiso, toda hipocresía religiosa de soportar el pecado, no denunciarlo, y que seamos panes sin levadura. Les invitamos a una teshuva, a un arrepentimiento genuino, para que nosotros seamos esos panes sin levadura, para que nosotros seamos lo que el Padre quiere que seamos. Shalom, y recuerden que es un día de reposo anual, un día de descanso. Shalom, mis amados hermanos. La paz de nuestro Abba esté con ustedes y que Él nos santifique y nos purifique para ser hallados justos, dignos y que andemos en este nuevo ciclo de novedad de vida. Shalom.